Entonces, vamos a ver entonces, ¿de qué se trata, no? ¿De qué se trata el programar de cierta forma, no? Tú puedes tener un problema, ¿no? Tienes un código fuente, entonces tú tienes que fragmentarlo. Fragmentar, imaginemos que lo parto en tres, ¿no? Y le voy a dar una funcionalidad específica, ¿no? Por ejemplo, en uno va a ser la captura de los datos. En el otro puede ser el procesamiento, ¿no? Procesa y finalmente devuelve los resultados. ¿Sí? Entonces, puedo catalogarlo. ¿Está bien? Esto puede ser, puedo definirlo en una clase, los resultados también puede ser en una clase y el procesamiento puede ser en otra clase. ¿Sí? Ahora, este procesamiento puede ser más complicado, es la parte central de la solución. Entonces, esto yo también puedo diversificarlo en diferentes clases. ¿Sí? En diferentes clases. ¿Sí? Entonces, recuerden, es bueno modularizar. Entonces, cuando ellos, estos tienen un comportamiento similar, esto normalmente los pongo en un contenedor. ¿Qué contenedor? El paquete. ¿Sí? Recuerden eso. ¿Sí? Paquete es un contenedor que me va a almacenar tipos como clases, después van a ver interfaces, enumeraciones, que tienen un objetivo en común. ¿Sí? Tienen alguna similitud. Igual como tengo acá atributos en una clase, porque tienen cierta similitud, lo puedo mantener de esa forma. ¿Sí? Ok, entonces sigamos. ¿Sí? Sigamos. Entonces, nos piden dos números y deciden que debemos de hacer que esos números sean iguales o no. Ahora, vamos a partir de otra solución. ¿Sí? Vamos a hacer otra solución. Entonces voy a crear acá un nuevo paquete. Lo voy a llamar laboratorio 2. Punto pregunta 2. Ahora sí, no voy a dejar, como en la anterior solución, que yo le pase parámetros de esta forma, de modo que sea estático. Ahora sí voy a hacer métodos que no sean estáticos. Voy a utilizar en esta solución, usar objetos. ¿Sí? Cuando tú te enfrentas a un problema, puedes darle soluciones de diferente índole, ¿no? Tú evalúas si la solución tiene cierta complejidad para saber si vas a necesitar más tiempo para resolverlo, ¿no? Entonces, ahí tú con algunos indicadores tú puedes decir que esta solución es mejor que la otra bajo cierto entorno. Entonces, lo que vamos a hacer acá, ¿sí? Es muy similar a lo que hemos hecho anteriormente, pero ahora voy a generarle también una clase y lo voy a hacer a propósito, ponerle el mismo nombre de la clase que le he puesto en la pregunta 1, ¿sí? Pero, ¿por qué me acepta? Porque el nombre calificado es diferente. El nombre calificado de una clase es el paquete con el nombre de la clase, el nombre simple, ¿sí? Cuando ustedes ven el código fuente, ustedes solamente ven número, pero cuando lo compilan, esto se le manda a la máquina virtual, todo el nombre, ¿sí? Por eso es importante que los paquetes no se repitan. ¿Y cómo hago que no se repita? Utilizando la definición del dominio, pero al revés, ¿no? Es, por ejemplo, ¿esto de dónde viene? Esto vendría de fis.uni.edu.p, ¿no? ¿Se acuerdan de ese dominio? Y acá sería la introducción, que es un subsegmento de ese dominio. Pero al ponerlo al revés voy a hacer que eso nunca se repita. ¿Sí? Por eso es muy importante que le den un nombre adecuado al paquete. No hagan en sus soluciones clases que estén sin un contenedor, sin un paquete. Ok, voy a tener acá el número y le voy a poner los dos atributos. ¿Sí? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué quiere poner los dos atributos? ¿Por qué? Porque voy a asignarme de un constructor esos valores y dentro de esos voy a utilizar solamente métodos de objeto, ya no estáticos, como lo hacíamos en cursos anteriores, sino es que vamos a delimitar y no vamos a pasarle argumentos. ¿Por qué? Porque ya ese objeto ya tiene atributos que lo obtiene. Voy a ponerle private, vamos a utilizar ese modificador de acceso, voy a tener un entero y le voy a poner acá, primer número, luego segundo número,
Voy a llamar a un constructor, voy a crear un constructor, acá lo tengo. El this, chicos, se utiliza este modificador de acceso para referenciar al objeto. Quiere decir, cuando yo creo un objeto de esta clase, voy a entrar con este this a ese objeto y voy a extraer el atributo primero, que es este. ¿Listo? Estoy teniendo un constructor que inicializar esos dos parámetros, esos dos atributos, ¿no? Algo que deben saber es que el constructor por defecto, o sea, si tú no le pones, miren, si se dan cuenta yo el número no le he puesto un constructor, ¿no? Entonces, el constructor por defecto es este. Este es el constructor por defecto, ¿sí? Si tú no le pones un constructor, el compilador le va a crear, es como si en la fuente existiera eso. Pero si tú ya le pones un constructor, entonces ya el compilador ya no va a hacer ese trabajo. Solamente va a crear este constructor que tú estás declarando. Y luego, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero devolver el mayor, ¿sí? Quiero devolver el mayor. Y si no hay mayor, ¿qué debo escribir? Bueno, si no hay mayor, es que son iguales, ¿sí? ¿Ok? Entonces, podemos hacer esa lógica. Vamos a ponerle acá un public. Vamos a poner en este caso void. Le voy a llamar mayor. Obtengo el mayor. Y ahora sí. Aquí antes, recuerdan que yo le ponía parámetros primer y segundo. En este caso no va a ser necesario. Aquí voy a hacer la comparación. ¿Cómo va la comparación? Con un if. Quiero referirme al primer atributo, entonces le pongo primer, this.primer. Si este es mayor que this.segundo, entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿No? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Bueno, puedo escribirlo, ¿no? Directamente, ¿no? Puedo escribir, ¿no? Diciendo el mayor es, y acá le pongo this.primer. Algo que pudiesen ustedes consultar es que, profesor, ¿es obligatorio poner el this? No, no es obligatorio, ¿sí? Pero yo se lo recomiendo para que al principio se den cuenta de que ese es un atributo de objeto y no de clase. ¿Ok? En otro caso, ¿qué sucedería? Pueden ser iguales, ¿no? En primitivos, como este tipo int, sí puedo utilizar el doble igual. En otro caso, no va a suceder eso, ¿sí? O sea, hay que tener cuidado. ¿Sí? Acá le voy a poner, son iguales. Y en otro caso, ¿qué sucedería? Que el segundo es el mayor. Segundo. Listo, ya lo tengo. Entonces voy a usar un constructor para inicializar esos valores. Y acá no es necesario poner los parámetros porque el objeto ya va a tener esos valores. Y voy a generar mi clase aplicación. Es más, voy a copiarle de acá. Copiado la solución. ¿Por qué? Porque no quiero reescribir todo lo que antes había hecho, ¿no? Ok, voy a eliminar nada más los import. Este import de acá sí me va a estorbar. Si no va a haber una duplicidad. Y ahora sí, aquí tengo los valores y voy a llamar al constructor, ¿sí? Aquí me va a salir varios números. ¿Cuál es el que yo voy a importar? El de la pregunta, el de laboratorio 2, pregunta 2. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Aquí me sale en el import. Eso siempre deben verificarlo. Este es de la pregunta 1. Acá hay un error. Voy a editarlo. Pregunta 2. Número. Listo. Voy a llamar entonces al constructor. El constructor ya no es por defecto. Tengo que enviarle los dos valores. Entonces le pongo A, B. ¿Sí? Ahí tengo los dos valores. Listo. Ya lo he inicializado. Ahora, ¿quién tengo que llamar? A su método, ¿no? Que es el mayor. Listo. Ya lo tengo. Ahora sí, vamos a ejecutar.
Ahí tengo. ¿Qué número es? Bueno, le voy a poner 23 y el otro 23. Son iguales. Vamos a ejecutarlo. Le voy a poner 2 y a este 54. Me va a salir que el mayor es 54. Cumple la funcionalidad, ¿no? Entonces, ya lo tengo. Es otro tipo de solución, teniendo que hacer toda la lógica dentro de una clase, ¿sí? Lo bueno de esto es que esta clase la puedo utilizar en cualquier segmento del código. O sea, lo hago una vez y puedo utilizarlo siempre, ¿sí? Ese es el concepto básico que tiene la programación orientada a objetos. Está enfocado en la reutilización de código, ¿sí? Ok, vamos a habilitar acá una URL para que ustedes puedan hacer comentarios o consultas, ¿no? Ok, aquí está. Pueden entrar a esta página si es que quieren hacer consultas, son consultas anónimas. Se compartieron. Ok, entonces vamos al siguiente problema, ¿sí? Vamos a hacer otro problema. Ya no tan sencillos como esos, porque si no se van a aburrir, ¿no? En este hemos usado el else, if adicional a los otros, ¿no? Estos números de Capicúa son muy sencillos. Vamos a ir a uno que ya tengamos que hacer iteraciones. Estos son de los años. Si un número es positivo o negativo, no. Esto tampoco. Se nos aporta mucho. Ok, vamos a hacer este problema, ¿sí? Este problema vamos a utilizar iteraciones, ¿no? Diseñar un programa que muestre el producto de los 10 primeros números impares. Ahí está. ¿Sí? Ese problema. ¿Sí? Vamos a darles un espacio de unos 3 minutos para que ustedes puedan resolverlo. ¿Sí? Ok. Inicien, por favor. Yo, mientras tanto, voy a ir subiendo esta solución. Ujú.
Ok, vamos a continuar. ¿Sí? Ok. A ver, vamos a ver las consultas que hay. Si quiere importar las clases número del problema 1, ¿cuál sería la sintaxis? ¿No? Ya, vamos a responder esa consulta, ¿no? Imaginemos que necesitamos ambas, ¿sí? Necesitamos ambas clases para resolver nuestro problema, ¿no? Entonces acá en aplicación necesito el número y el otro número. Entonces yo puedo importar las dos, ¿sí? Por eso le decía que aquí vale mucho el nombre calificado, ¿no? Entonces aquí yo tengo pregunta 1, número, y pregunta 2, número, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí no va a haber problema. Sin embargo, va a haber una colisión, ¿no? Entonces, aquí no vas a ver a cuál número se refiere, ¿no? Entonces, tengo que utilizar acá todo el nombre calificado. Aquí. Y aquí también. ¿Sí? Entonces, hay que tener un poco de cuidado en eso, ¿no? Aquí voy a tener el otro número, y el otro número es esta, de la pregunta 1. Y va a tener todo ese nombre, ¿no? Ese nombre extenso. ¿Sí? Eso es todo. ¿Sí? Ahora, pertenecen al mismo paquete. Si pertenecen al mismo paquete, no es necesario importarlo, ¿no? No es necesario importarlo. Se sobreentiende que puede verlo. El problema es cuando están en diferente paquete. Ok. Vamos entonces a continuar con el problema. A ver, ¿listo? Luego ya he respondido a esa pregunta, ¿no? Ok, entonces nos piden un programa que muestre el producto de 10 números, bueno, de los 10 primeros números impares, ¿no? Van a ser números enteros. Vamos a hacer entonces ese problema. Vamos a ponerle acá, vamos a crear un nuevo paquete. Le vamos a poner pregunta 3. Igual vamos a generar acá una clase que sea una serie. Sí, lo que vamos a hacer es una serie de números, ¿no? Pongo en la clase que se llama serie. Ahora sí, chicos, ¿me escuchan? Por Sí, favor. profesor, hoy sí se escucha. Ok. Sí, profesor. Entonces, siguiendo las líneas que habíamos estado desarrollando anteriormente, nosotros, si se dan cuenta, necesitamos una serie de números porque vamos a tener los 10 primeros números enteros. Entonces, esta clase, lo que a mí me conviene es crearle un atributo. ¿Y ese atributo de qué tipo va a ser? Si yo le digo, bueno, voy a crear un atributo que me almacene todos los números. ¿Qué tipo de dato debe ser ese número? ¿Alguien puede ayudarme? Todos esos números. ¿Qué tipo de dato sería? Ayuden, chicos. Recuerden que el aprendizaje no va en un sentido, sino es doble sentido. Si quiero almacenarlo sería en una regla. Claro, es un arreglo. ¿Ya está? ¿Pero de qué tipo de arreglo? Entero.
Listo, ya lo tengo. Y ahora voy a crear un constructor. Voy a crear un constructor para asignarle toda esa serie, ¿no? Ahora, podríamos no definirlo, sino calcularlo. ¿Sí? Podríamos calcularlo. Entonces, ahí sí podría tener el constructor por defecto. ¿Sí? Entonces, lo primero que debemos hacer es multiplicarlo, porque el problema, recuerden, acá lo voy a copiar mejor. Lo que nos pide es que multipliquemos todos los elementos, todos los números de esa serie, ¿no? Entonces podría ser ese método, ¿no? Podría ponerle public, que me va a retornar un número entero también. Si es una multiplicación, me va a devolver un número entero. Sin embargo, yo podría decir, profesor, de repente no va a entrar en los números enteros. Va a ser un número muy, muy grande, ¿no? Entonces tendría que utilizar otro tipo de... No. Podría ser un long, ¿no? ¿Sí? No habría ningún problema. Ahora sí, vamos a ponerle el nombre del método, sería multiplicar. ¿Sí? ¿Necesito pasarle algún argumento? ¿Necesito pasarle algún argumento? No, ¿no? ¿Por qué? Porque acá ya no voy a tener el número, ¿no? Entonces solamente lo voy a iterar. Entonces voy a poner resultado, ¿sí? Voy a retornar ese valor. ¿Listo? Ahora algunos dicen, profesor, ¿por qué lo inicializa en 1 y no en 0 como antes lo estaba haciendo? Porque me conviene, ¿no? En multiplicar el elemento neutro, recuerden que es el 1, no el 0. En una suma sí el neutro es 0, ¿no? Ahora sí, empecemos, ¿no? Vamos a multiplicar. Si ustedes recuerdan, ustedes tenían un for, ¿no? Y podían usar una función range para hacer iteraciones, ¿no? En Python, ¿no? Acá podrían utilizar, podrían iniciar en 1 hasta la longitud, ¿no? Que se tienen y hacen un incremento de 1 en 1 y luego ponían un bloque. Y luego ponían una tabulación y acá ponían las sentencias que decían que quisieran ejecutar en Python. Entonces, pero ¿cómo hago un for en C y en Java? De esta forma, voy a hacer este for i. Tiene 3 compartimientos, 3 segmentos, este for. ¿Sí? Tiene 3. En el primero es la inicialización. Acá lo voy a colocar. ¿Sí? For. Tiene 3 segmentos. Primero la inicialización. Luego vienen las condiciones. Y luego los siguientes pasos. ¿Listo? Entonces acá es el valor de la condición. Los arreglos comienzan en 0, no comienzan en 1. Está bien. Y esto lo voy a iterar hasta que no supere la longitud del arreglo. Para saber la longitud del arreglo se pone números.length. Eso te da el tamaño del arreglo. Y listo. Y esto lo voy a incrementar. ¿Cómo esto se interpreta? Si yo aquí tengo muchas sentencias, ¿sí? Esto de acá, esto que ustedes ven, ¿sí? Lo voy a poner así. I igual a I más 1. ¿Sí? Eso se interpreta que al final de todas las sentencias que yo voy a colocar acá, ¿sí? Todas las sentencias que yo coloque acá, puede haber 5, 10, las que quieras, al final se va a ejecutar esta sentencia. Por eso es la sentencia de pasos finales. Lo voy a colocar ahí, ¿sí? De esa forma. ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? Voy a utilizar el elemento, voy a ingresar el elemento por medio del índice. Entonces, a resultado, ¿sí? A resultado, lo voy a multiplicar por resultado y le voy a asignar en esta multiplicación el índice, ¿sí? Voy a usar el índice para entrar al arreglo. Listo, ya lo tengo.
Y con eso ya tengo todos los valores, ¿no? Y ya estaría. No habría ningún problema. ¿Listo? Con eso lo tengo. Ahora, existe una notación en C, ¿ya? Voy a poner algo similar. Son equivalentes, ¿ya? Pero a veces uno ve la sintaxis y uno puede marearse al principio. Y también lo reutiliza Java. Cuando tienes este tipo de expresión, cuando eh, al mismo identificador vas a aplicarle una operación de multiplicación o suma, esto se puede reducir lo siguiente. ¿Sí? Los dos son equivalentes. Esta es la forma extensa, la primera, y esta es la forma contraída, la segunda. Lo otro también, y lo voy a colocar acá, cuando tienes un operador unario para suma, también se aplica para la resta, ¿sí? Esto se puede poner también si lo sumas, si le restas el número, si lo multiplicas, si lo divides. Puedes aplicarle cualquiera. Ahora, si tú vas a tener esta forma, también puedes aplicar lo otro. Lo otro también es equivalente, ¿sí? Lo equivalente en C es I más más. Cuando pones I más más, significa que a ese número le vas a incrementar en 1. Si le pones I menos menos, significa que lo vas a decrementar en 1. ¿Sí? Entonces acá vamos a usar esa notación. ¿Sí? No son equivalencias entre los dos. Puedes utilizar la expresión larga, no hay ningún problema, es correcta. Y listo, ya tendría acá el método que define la multiplicación de cada elemento. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ya tenemos resuelto la multiplicación. Lo que nos faltaría sería generar esos primeros 10 números impares, ¿no? Entonces vamos a generar un método, vamos a crear un método que sea void, porque eso va a ser un proceso, no va a devolver nada, que va a ser generar impares, ¿sí? Generar impares. Listo. Ahora sí, vamos a inicializar esos valores. Entonces, cuando yo tengo acá números, ¿sí? Acá recuerden, colocar, me olvidé ponerlo, ¿sí? Voy a asignar acá voy a asignarle un arreglo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos números impares quiero? Bueno, voy a colocarle la inicialización de un arreglo, que un arreglo en Java también es un objeto también, ¿no? Y acá le voy a poner cuántos números impares necesito, ¿sí? Recuerden que el problema nos pidió los 10 primeros, entonces acá yo podría ponerle 10, ¿no? 10. Y acá voy a generarlos. ¿Cómo lo hago? No voy a usar un for, porque el for ya lo he usado arriba. Voy a usar un while. El while es muy similar a lo que ustedes vieron en Python, ¿no? En Python recuerden que era while, la condición, no era necesario los paréntesis, ¿no? Condiciones, y luego los dos puntos, y luego las sentencias, ¿no? Con tabulaciones. Aquí se hace lo mismo. Acá voy a poner la condición, pero paréntesis si es obligatorio. Pero acá voy a crearle una variable, ¿sí? Una variable que voy a inicializar en 0. Entonces le voy a decir, mientras i sea menor que el 10, entonces voy a estar asignando los valores. Entonces le voy a poner dis.número. Voy a utilizar el i como índice. Si quieren acá, no es bueno ponerle i, ¿ya? Yo estoy en contra de eso. Cometen ese error. Siempre hay que ponerle un nombre que lo pueda identificar, ¿no? Entonces acá le pongo índice y a este le vamos a asignar un valor, ¿sí? Un valor. Si nosotros queremos utilizar una fórmula en base al índice, sacar el impar, ¿cuál sería?
sería 2 por el índice Más 1. más 1. ¿Sí? Es una regla de formación algo simple para ustedes, ¿no? Listo, ya sería todo. Pero aquí hay un punto muy importante que hay que considerar, ¿sí? Esto hay que tomarlo en cuenta. Si lo dejo así, solamente voy a generar los 10 primeros números impares. Y si alguien te dice, profesor, pero después me va a pedir para 20, ¿qué hago? Hay que pensar. En programación tienes que hacerlo flexible el código, de modo que no tengas que hacer muchos cambios, ¿no? Entonces, ese cambio podría darse acá. Acá le pongo un entero y acá le pongo el límite, ¿no? Ahí está el límite, y mientras el índice sea menor al límite, asigno los valores. Si quiero de 10, 20, 30, ya le paso un parámetro nada más para crearlos. Y listo. Y no va a haber ningún problema. Y después vamos a crear una clase llamada aplicación que llame a esta clase. Listo. Vamos a crear acá el método main. ¿Sí? Vamos a generar un objeto de la clase serie. Ahí está, serie. Vamos a llamar al constructor. Recuerden que no le he creado ningún constructor, ¿no? Aquí está, no tiene ningún constructor. Listo. Ahora sí, vamos a llamarlo, nada más. Serie. Punto. Vamos a generar los 10 primeros impares. Y luego quiere el producto. Bueno, si solamente quiero pintarlo, bueno, ya en este caso lo voy a pintar. Como es un solo valor, le podemos poner serie, punto, multiplicar. Y ese nos va a devolver el valor que nosotros queremos. Lo voy a ejecutar. Miren, miren lo que está sucediendo. No devuelve nada. ¿Qué significa? Que puede tener un bucle infinito. Vamos a ver. Entonces, si se dan cuenta acá, índice he hecho algo, no le he hecho nada, ¿no? Entonces tengo que incrementarlo, ¿no? Entonces vamos a ponerle índice más. Y ahora sí va a poder terminar la ejecución. Porque estaba siempre con el número 0, 0, 0, 0 y eso iba a seguir ejecutándose de forma infinita. ¿No? Hay que tener cuidado en eso. Bueno, ahí tengo ya generar los números impares y aquí está la multiplicación. ¿Está? Ok, chicos. Vuelvan por favor a ingresar. ¿Sí? Voy a detener la grabación y voy a salir de esta